Ustedes ya están hablando o están escuchando hablar de bandas. No son las bandas del billar, como hablábamos hace un ratito de este juego de bandas, como es el billar, pero es un juego de fluctuaciones. No le quiero poner la palabra juego, es una fluctuación del tipo de cambio o del valor del tipo de cambio. Y muchas personas dicen, pero pará, teníamos dólar blue, dólar tarjeta, lo seguimos teniendo, contado con liquidación, MEP, esto, el otro. Bueno, y ahora, ¿qué son las bandas? Ir de los 1000 a los 1400. ¿Qué le pasa a mi bolsillo? ¿Qué le pasa a mi economía? Ya hace un ratito charlamos un poco sobre esto, sobre la mirada de un economista, pero quiero escuchar a Ramiro Castiñeira, que es un prestigioso economista, sobre esta fase de la economía argentina, el cepo, y también sobre lo que tiene que ver con el impacto sobre los precios y también sobre los precios inmediatos, o según las bandas, sobre los precios, cómo van a ir fluctuando. Bueno, ¿a qué hay que estar atentos? Ramiro, Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Todo bien? Bien, por suerte bien. Bueno, que alguien diga por suerte bien es muy importante. Es muchísimo, es un montón. Qué lindo salir de una reunión, me imagino, ¿no? Como consultor, como economista, salir de una reunión y que digan, todo bien. Es raro, es lindo. Mira, recuperar la libertad económica es una buena noticia, y esta semana en particular los argentinos están recuperando, dentro del mundo de la libertad económica, estamos recuperando la libertad cambiaria. Ajá. ¿Qué es la libertad cambiaria para que lo entienda mi tía Silvia, que vive acá cerca? ¿Qué es la libertad cambiaria? ¿En qué le cambia a la vida de los argentinos la libertad cambiaria? Bueno, primer punto, vos fíjate qué economías tienen cepo en el mundo, y te vas a dar cuenta de que tienen una característica. Por ejemplo, para cepo cambiario tienen, por ejemplo, Cuba, una dictadura; Venezuela, otra dictadura; China, un régimen comunista; Rusia, un régimen totalitario; Afganistán, ahora manejada por los talibanes, obviamente que también tiene cepo. Y de repente, vos fíjate que en todos esos países que te estoy nombrando no hay ninguna democracia. Y de repente en esa lista donde no hay democracia, el único que aparece con democracia, pero que tenía un régimen cambiario similar, o sea, es decir, restricciones a punto tal que el propio ciudadano no puede acceder al mercado cambiario, era Argentina. Uh-huh. Y no fue por una semana nada más, no fue una aventura de, no sé, en el medio de la pandemia que regalamos las libertades, incluso individuales, en ese periodo. No, esto fue desde el 2011, que los argentinos le regalaron a la política la libertad cambiaria, y de repente el ciudadano no tenía acceso, o de repente se transformó la Argentina en que había dos tipos de ciudadanos, ¿no? Los que tenían ciudadanos VIP con acceso al mercado cambiario, y el resto que vaya a una cueva, y encima le vamos a decir antipatria. En consecuencia, a esa locura había llegado la Argentina, de que así como el cubano no podía ir al mercado cambiario porque el Estado no le dejaba, así como en China no pueden ir al mercado cambiario porque el Estado no te deja, de repente estábamos en Argentina con la misma locura de que se mueven en regímenes totalitarios y dictaduras. Por lo tanto, y cerrando el concepto, recuperar la libertad cambiaria, que ahora todos los argentinos, vos desde el celular, el que te escucha desde la tablet, otro desde una notebook, el otro yendo físicamente hasta su banco, el otro yendo a un mercado cambiario, ¿no? Una casa de cambio. Ahora todos los argentinos tenemos acceso al mismo mercado cambiario y al mismo precio, y no importa si vivís en Buenos Aires o si vivís en aquí acá. Está clarísimo. Entonces, la recuperación del mercado cambiario es una excelente noticia, no solo por lo democrático que implica, o sea, es recuperar también democracia, porque ya todos estamos en el mismo mercado, todos ahora de repente tenemos el mismo DNI, porque hasta hace poco parecía que había DNI que pueden acceder al mercado cambiario, pero DNI que no podían acceder, ¿no? La famosa Argentina ventajita. Desarmar todo eso es buena noticia, así que por eso quizás esta semana yo estoy algo contento. Bueno, celebramos eso, porque bueno, como país me parece que muestra un signo, como decía Ramiro recién, de
de libertad cambiaria. Tema precios, impacto en el bolsillo de la gente. Y cómo se acomodan los precios. Los precios van a tender a bajar de muchos artículos. Y esto de las bandas, ¿cómo funciona y cómo impacta en el precio? Estoy hablando del minorista, de la góndola, en ir a hacer la compra todos los días. Mira, todo argentino sabe que la devaluación ya se hizo hace mucho, ¿no? Hace rato que hablamos los argentinos de dólar entre 1.200, 1.300, hasta algunos días llegó a tocar hasta 1.400, y te estoy hablando que era 2023, el año 2023. Es decir, la devaluación fue hace rato, nada más que la política no lo quería sincerar porque tenía un tipo de cambio tan intervenido, tan ridículo, tan que no reflejaba la realidad de los argentinos, o por lo menos de los que no, de todo lo que nos habíamos quedado fuera del mercado, ¿no? Porque ya te digo, había un mercado que tenía 1.400 el dólar y de repente que había otro mercado que lo tenía 350. Claro. Bueno, esa locura de que uno era un precio de mercado y todos podíamos acceder, obviamente de manera no en el mercado oficial, y un mercado que solo se repartían entre muy pocos los dólares, claro, ahí sí estaba barato el dólar. Pero ¿qué pasó? Ahora se unificó, ahora todos accedemos al mismo precio. Por lo tanto, lo que hubo en este periodo fue un sinceramiento de la devaluación que se hizo en el 2023. ¿Y qué pasa con los precios minoristas? Esto le quiero preguntar para que le conteste a la gente. ¿Y cómo impacta el tema de las bandas? ¿Qué tiene que ver la banda y qué le va a pasar a la gente en su bolsillo? ¿Le va a alcanzar más? ¿Le va a alcanzar menos la plata? ¿Va a tener que ir a buscar precio? Los que son formadores de precios y los que tienen sus emprendimientos se van a tener que adecuar, los precios van a bajar o no. ¿Qué mirada tiene? Mira, en el corto plazo, porque acá está lo estructural y lo coyuntural. En lo que es estructural, la inflación solo responde a la emisión monetaria, al exceso de pesos que se emite. Dado que el gobierno equilibró las cuentas públicas, el Banco Central ahora no solo liberó el mercado cambiario, sino también tomó el compromiso de que la cantidad de dinero en la economía no va a aumentar. ¿Por qué? Porque ya no necesita estar todo el día emitiendo para financiar al Estado. En consecuencia, como sabe que la cantidad de pesos es estable, es que se anima a liberar el tipo de cambio. Total, él sabe que él no va a aumentar la cantidad de pesos. Entonces, por eso fluctúa la moneda. Y de hecho, por eso hasta hay una mirada, si querés, de que él ahora, como el Banco Central no va a emitir un peso, y va a aumentar la cantidad de oferta de dólares, producto de que ahora viene la liquidación de la cosecha. Bueno, por eso está la expectativa de que el dólar vaya a buscar más la posibilidad de la banda inferior que de la banda superior, justamente porque hay más oferta de dólares y igual cantidad de pesos en la economía. Está bien. No me contestó el tema de qué pasa con los precios en la góndola. Claro, eso en lo estructural. Recién la conclusión o la moraleja es: los precios van a ir a la baja. ¿Por qué? Porque ya el Banco Central no emite más y por lo tanto la inflación estructuralmente ya se mató. O sea que la gente que, perdón, Ramiro, gente que, por ejemplo, está pensando en hacer una compra de un televisor, un vehículo, un bien donde va a desembolsar algunos cientos de miles de pesos, algunos millones, si espera un mes, dos, ¿va a ver que ese precio, a comparación con hoy, va a bajar? Bien, la bola de cristal no la tenemos, así que no sabemos qué va a pasar. Lo que sí podemos saber es que el Banco Central dejó de emitir y por lo tanto eso podría ayudar a que el dólar baje. Y después, a muy corto plazo, obviamente los sinceramientos económicos que vivimos durante todo este año, acordate que también hablábamos que había que sincerar las tarifas, la luz, el gas, todos los precios eran políticos. Todo obviamente generaba desabastecimiento, todo generaba pérdida de reservas. Bueno, al final todo eso finalmente ni siquiera generaba crecimiento, de hecho era el periodo de mayor pobreza de la Argentina. Pero bueno, se fue desarmando todo eso como para que ahora los precios no sean más políticos y los precios sean de mercado, como en cualquier país democrático. Bien. ¿Qué le espera a la economía de este país en los próximos meses en cuanto a... Hubo un desembolso importante porque hoy el gobierno recibió 12.000 millones del Fondo Monetario y las reservas del Banco Central cerraron creo que en 36.799 millones y de allí en adelante es el 60% del total del programa aprobado. ¿Cómo se paga el programa? De aquí en adelante,
y si Sí. y si estos compromisos pueden llegar a afectar a a este camino halagüeño que se está recorriendo, se está festejando en este momento. Bueno, a ver, primer punto, a ver, ¿qué se hizo? ¿Para qué se pidió la plata al FMI, no? Vos fíjate que el año pasado se solucionó o se saneó el pasivo del Banco Central porque ya no existen más las LELIQ. Este año lo que se está haciendo con el préstamo del fondo es sanear el activo del Banco Central. ¿Por qué? Porque no tenía reservas. ¿Por qué? Porque pasó la langosta kirchnerista que le comió absolutamente toda la reserva, y por eso cualquier argentino sabe que las reservas son negativas mucho antes que llegue este gobierno, y era justamente porque se habían fumado absolutamente todos los dólares que estaban en el Banco Central. ¿Y cómo hicieron para sacarle todos los dólares del Banco Central? Simple, le llenaron de títulos públicos a cambio. Decía, toma títulos públicos, dame los dólares. Entonces, con esa estrategia le vaciaron el Banco Central y lo llenaron de títulos públicos. Lo que se va a hacer ahora con este préstamo es justamente la operación inversa, en el sentido de que se le sacan títulos públicos y por lo tanto se cancela deuda y se le devuelve los dólares que le habían sacado el kirchnerismo al Banco Central. En consecuencia, la moraleja es: el Banco Central termina con más dólares en el activo, con menos títulos públicos, y el Tesoro Nacional termina, obviamente, con el que asumió un préstamo con el FMI, pero al simultáneo canceló deuda que tenía contra el Banco Central, porque fue y le compró los títulos públicos. Tomá, te doy los dólares, pero dame los títulos públicos. Entonces, en el neto la deuda pública no aumenta, porque vos lo único que estás cambiando es el acreedor del Tesoro. Antes era el Banco Central, ahora es el FMI. El Banco Central mejora su calidad de balance, porque él lo único que tiene que hacer es cuidar la moneda. Entonces ahora tiene respaldo para la moneda, que antes tenía títulos públicos y ahora tiene dólares. Y obviamente encima, en la banda superior, que más no va a pasar, pero suponete que busca los 1.400 pesos el tipo de cambio. Bueno, ahí el Banco Central, dado que ahora tiene muchas reservas, dice: yo me comprometo a que si toca ese precio yo salgo a vender lo que me pidan. Entonces eso te garantiza que el dólar no toque, que nunca supere los 1.400, porque ahora tiene 12.000 millones de dólares para vender a ese precio, que ya te digo que no va a pasar, porque a precio de mercado tiene, como te decía, toda la posibilidad de que baje, dado la liquidación de la cosecha. Y no sé si me faltó otro punto en particular en la pregunta. No, simplemente como si los compromisos asumidos se pueden pagar, porque esto es a 4 años, Claro. y en el caso que haya un traspié, ¿cómo impacta en la economía? Se supone que, Claro. no lo hay, porque si hay un programa ya trazado y un desembolso tan pero tan importante, se supone que hay una programación para que todo vaya por un buen camino. Exactamente. A ver, este préstamo, que van a ser en total 20.000 millones de dólares, recién ingresaron 12.000 y en breve van a ingresar hasta un total de 15.000 millones de dólares en el 2025, y después en el 2026 otros 5.000 adicionales, y total 20.000, se van a pagar dentro de 4 años, obviamente en una macroeconomía donde supuestamente va a crecer este año ya casi es un hecho, el número de este año va a estar creciendo en promedio 5%, de hecho en este momento la macroeconomía está creciendo al 8% interanual, así que está mostrando un rebote económico muy importante, y el año que viene estaría creciendo la economía en torno al 5%. Entonces, ¿el cómo se paga? Bueno, si la economía crece al 8, al 5, y suponente los próximos 2 al 3, al 3 por decir una tasa de crecimiento de promedio de un país emergente, despreocupate que la macroeconomía va a ser mucho más grande y va a poder afrontar cualquier este préstamo de 20.000 millones de dólares. ¿Macroeconomía grande, microeconomía más sana? ¿O la ecuación no es así? Digo porque una cosa es hablar de macroeconomía y otra cosa es hablar de la micro, que es lo que gana la gente, lo que cuando va al supermercado le llega la tarjeta o sus compromisos impositivos le alcanza o no para llegar a fin de mes. ¿Va a ser mejor para el bolsillo de los argentinos o también va a tener que haber una actualización de sueldos importante? Porque si estamos hablando de la macro, yo escucho con atención y es así, también, ¿qué le pasa a la gente que cobra su sueldo o que es autónomo y sale a buscar su promedio de ingresos todos los meses? ¿Le va a ir mejor?
A ver, hay que entender que el salario de una economía no lo define un político. Por más que le llenaron la cabeza a millones de argentinos de creer de que el político tiene capacidad de decidir el precio del salario, ¿no? Por lo tanto, el ingreso del trabajador. De hecho, fíjate, por ejemplo, vos fíjate los salarios promedios por donde andan en el mundo. El salario promedio de Estados Unidos son $4.000 y no depende si querés no lo paga el gobierno lo único que pone son las reglas de juego y el sector privado genera ingresos como para poder pagar salarios de $4.000. ¿Qué está reflejando eso? Finalmente la productividad de la economía. Entonces, el ganar productividad en sanear de la economía lo único que va a generar es aumento de salarios. Hoy, por ejemplo, así como te decía, el salario promedio de Estados Unidos son $4.000. El salario promedio ahora de Argentina, en esta Argentina que se fue saneando, ya está en torno a los $1.000, que es similar a, por ejemplo, el salario que tienen los uruguayos o similar al que tienen los chilenos en este momento. El resto de Latinoamérica está un poco más bajo, rondan en más o menos $600 a $700 el salario. Siempre te hablo del mundo registrado, que es el que disponemos información. Por supuesto que el no registrado va a estar por debajo de estos números que estoy diciendo en todos los casos. Pero ¿cuál es la conclusión que te saco? De que, bueno, y llévate al extremo, en Cuba o Venezuela los salarios son de $30, justamente por el colapso económico que tienen. Entonces, vos mientras más sanean la economía, más los salarios van a subir, independientemente de la verborragia del político, de lo que insiste a hacer el político. Eso es independiente. En consecuencia, saber que se gana libertad económica es casi en paralelo saber que los salarios van a seguir aumentando, y más si se cumplen estos escenarios de crecimiento económico, bueno, porque justamente el salario, la productividad de la economía aumenta y por lo tanto el salario va a aumentar. Así que, y de hecho, fíjate que el saneamiento que se hizo en estos 15 meses de gobierno, fíjate que vos hoy vas, ya no es necesario el ejemplo contra la cueva, hasta ayer usaba, hasta el viernes decía siempre el ejemplo contra la cueva. Hoy vas al home banking, cobras el salario, y hoy el salario, el que está en el mundo registrado, más o menos en el promedio está comprando casi $1.000. Hace 15 meses atrás, el asalariado tenía que ir a una cueva, gastaba todo su salario y estaba entre $300 a $400. Es decir, el sanear la economía, yo me sobre el salario de todos los argentinos entre $400 a $600. Ojalá que esto suceda, que sea tangible para el bolsillo. Uno celebra que haya esta modificación cambiaria, esta libertad cambiaria, y también podremos celebrar cuando en los bolsillos todo sea un poco más alegre en el promedio de todos los argentinos. Ramiro, gracias por atenderme, por estos conceptos. Por favor, cuando quieras repetimos. Pero por supuesto, cómo no, un abrazo muy grande. Ramiro Castiñeira es egresado de la UBA, economista, consultor con más de 25 años de experiencia en la materia económica.